Tubas y Tubos, episodio 398. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardín, los instrumentos de viento metal, pero también un espacio dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 398 del jueves 23 de octubre de 2025, en el que rescato una interesante entrevista sobre emoción y educación musical al gran Antonio Domingo. Así que te recomiendo que no te la pierdas porque aporta un gran valor. Pero antes de comenzar, te recuerdo que puedes suscribirte a mi newsletter para recibir contenidos útiles y noticias de cursos y formaciones, y que en davidtua.com tienes más de 30 formaciones y 4 masterclass para seguir creciendo con tu instrumento. Este mes estamos en el lanzamiento del curso de Fundamentos Técnicos para Instrumentos de Viento Metal, una formación enfocada en trabajar estos aspectos fundamentales que todo músico de metal debe conocer y dominar. Así que dale un vistazo. Y sin más preámbulo, vamos con nuestro invitado. Buenos días, Antonio, ¿cómo estás? Buenos días, David. Aquí me pillas hoy en casa, día de descanso, con lo cual día para dedicar a los amigos. Muy bien, fantástico. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista que llevamos tanto tiempo planeando y que por agendas de unos y de otros ha sido tan difícil concretar, así que muchas gracias porque sé que tu tiempo es muy limitado y para mí es un auténtico placer tenerte aquí en estas entrevistas, en este espacio que a priori es tubero, pero que poco a poco vamos abriendo y ampliando a otras visiones de la educación musical. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Quizás solo añadir que mi tiempo es igual que el tiempo de los demás, igual que tu tiempo. Lo que pasa es que quizás, y te incluyo en ese grupo que voy a comentar, algunos somos bastante inquietos, o bastante que no estamos parados en la silla y claro, hay demasiadas cosas en la vida que hacer antes de morirse. Y esa es la sensación de que te falta tiempo, pero al final las 24 horas son iguales para todos. Lo que pasa es que sí que siento que hay demasiadas cosas que me apetecería hacer y que el día se me queda corto, eso es cierto, ¿vale? Sí, sí, a veces se nos queda muy corto. Bueno, pues nada, vamos allá y básicamente me gustaría que, bueno, aunque ya todos te conocen o muchos te conocen, pero quizás dentro del mundo de la tuba o del público objetivo que leen el blog, pues menos. Entonces, me gustaría que te presentaras quién es Antonio Domingo y a qué te dedicas. Pues si te soy sincero, David, que a veces es más difícil definirme. En principio podría decir que según el Ministerio de Educación, afortunadamente no la Rey Juan Carlos, sino el Ministerio, que todavía tiene cierto prestigio, aunque cada vez le queda también menos, Sí, sí. soy titulado superior en percusión, o sea, yo soy percusionista y a eso dedico gran parte de mi tiempo, sobre todo a la formación en el Conservatorio Superior de Música del País Vasco. Musiquene, bueno, Centro Superior de Música del País Vasco. Lo que pasa es que, bueno, la vida me ha ido empujando hacia otras lides, hacia otros lugares. Durante 25 años he sido profesor de lenguaje musical en una escuelita de música en medio de la Mancha, como yo digo, en la estepa siberiana manchega. Luego también estuve 16 años dirigiendo esa misma escuela, haciendo las gestiones de centro, tanto para con el ayuntamiento como las familias y el propio claustro. Y a partir de ahí aparece una faceta que es la del luthier educativo, que es la de, realmente es el bombero educativo, quiere decir, allá donde hay un problema, algo que no funciona o una necesidad de innovación, me llaman, voy, reviso, veo, cuento, me cuentan y a partir de ahí buscamos algún tipo de solución o algún tipo de ayuda hacia ese centro o simplemente de innovación educativa. No tiene por qué estar el centro más para que mi trabajo me lleve hasta allí. Entonces, bueno, ¿qué soy? Pues un enamorado de la educación. Creo absolutamente en la educación todavía. Hay gente que me llama, me dice que soy un romántico porque creo en exceso en la educación, pero para mí no hay otra salida para este mundo, sino una buena educación, una buena profesión de educación en la que hay unos educadores y unas educadoras impresionantes, que los hay, y todos aquellos que no lo tengan muy claro, pues que dejen espacio para los que quieran tenerlo claro, porque de esa educación depende el futuro en este siglo XXI. De ahí luego lo podemos derivar al mundo de la percusión, al mundo de la música o al mundo de la educación en general. Pero eso sería un poco mi presentación. Muy bien, pues nada, has hecho una presentación fantástica porque en ella has incluido mi siguiente pregunta, que es ¿por qué te defines como luthier educativo? Que más o menos ha quedado claro, pero bueno, yo cuando preparé
un poco todo esto, pues ya te conozco, ¿no? Y he tenido el placer de asistir a uno de tus cursos y a varias de tus formaciones y siempre me llama la atención ese luthier educativo y por qué te definías así. Bueno, lo has contado bastante bien, pero cuéntanos si me parece interesante un poco más, si puedes, pormenorizadamente, en qué centros realmente cómo es esto de un luthier educativo. ¿Vas a hacer más problema, más que solucionar problemas o también a nivel centros que están interesados en desarrollar innovación, ¿no? Es decir, ¿en qué consiste realmente? La línea más fácil y la más sencilla es la que te llaman para hacer formación. De repente, centros interesados en la educación emocional, inteligencia emocional, el aplicarlo a las aulas, aplicarlo en el claustro, aplicarlo a los alumnos, aplicarlo a las familias, trabajos con inteligencias múltiples. Afortunadamente, dentro de mi trayectoria como docente, llevo más de 30 años en las aulas y hay mucha experiencia detrás. Y si a eso le añadimos que, como te decía, somos inquietos, leemos, visualizamos vídeos y analizamos y trabajamos incluso en investigación en el propio aula, da la posibilidad de poder contar muchas cosas a los centros. Entonces, por un lado, se puede hacer formación y por otro lado, se puede hacer una apuesta, atajar pequeños problemas que, pues, de a lo mejor de convivencia dentro de las aulas o en el claustro. Uno de los grandes, para mí, resultados que tiene los cursos de formación que hago y los trabajos que hago de lutería es conseguir la sinergia suficiente para que esos claustros que están desmembrados, esos claustros que están organizados en reinos de taifas, o incluso esos claustros de profesores que están cada uno a la suya, como si fueran profesores islas, desaparezcan y realmente se conviertan en lo que tiene que ser un claustro, que es una comunidad educativa. Una comunidad educativa donde el discente, el alumnado, es fundamental, donde el docente, todo el profesorado, es fundamental, donde las familias bien atendidas y bien organizadas, sabiendo de lo que hablan. Y para eso necesitamos pedagogía, 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 porque las familias no saben de educación, o lo que saben han oído en televisión, y no siempre es lo mejor. Con lo cual, tranquilidad, sosiego y pedagogía, 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 para intentar entre todos crear una comunidad. Una comunidad en la que todos trabajemos por esos pequeñuelos y pequeñuelas, y algunas veces ya no tan pequeñuelos, en mi caso ya tengo alumnos de veintitantos años, pero que al final estamos trabajando para ellos, estamos intentando cambiar su futuro, ayudarles a que encuentren un camino que además tiene que ser su camino, no mi camino. Yo tengo muy claro cuál podría ser el camino que yo pienso para ese alumnado, pero luego hay que ajustarlo a lo que ellos piensan que tiene que ser su camino. Y eso solo se hace cuando se trabaja codo con codo, cuando se trabaja en una misma dirección. Cuando los remos, y esto lo decían ya los grandes navegadores antes de tener las velas y se remaba en los barcos, los remos tienen que ir para el mismo lado. Y para ello hay que hablar, hay que discutir en el mejor sentido de la palabra discusión, que es una palabra maravillosa, que Telecinco y el Congreso de los Diputados se está cargando, porque parece que discutir es algo negativo. No, señores, discutir es un verbo maravilloso en el que lo que tenemos que buscar puntos de encuentro, no puntos para diferenciarnos y que nos voten más o nos mantengan en el gran hermano y no nos sexen. La discusión es algo que busca puntos de encuentro. Y en esa discusión encontrar un camino común para docentes, discentes y familias. La verdad es que cuentas cada cosa que, sobre todo los que llevamos una época, un tiempo en centros de enseñanza, que es compleja. Es decir, yo confío todo, vamos, estoy plenamente de acuerdo con lo que estás comentando. Creo que es muy necesaria, pero la realidad es que, aunque hay, por supuesto, momentos en los que eso fluye, en lo que eso funciona, porque yo todo el tiempo que llevo aquí en el Conservatorio de Gijón, hemos tenido momentos en los que un grupo de como 20 profesores nos hemos unido y hemos remado en una dirección y se ha notado muchísimo porque se han creado sinergias. Que te puedo contar, por ejemplo, es cuando se creó aquí, gracias a Adriana García, los blogs y esa comunidad y empezamos a trabajar, a crear contenido online, ¿no? Pero luego hay otros momentos en los que veo que es complejo llegar a acuerdos, que nos faltan muchísimas herramientas a los docentes para llegar a acuerdos y eso me preocupa porque realmente luego ocurre lo que ocurre, que somos islas totales y somos reinos de taifas. Entonces, bueno, mm, Hay veces que cuando ese fin de semana estuve en la Escuela de Música de Santa Cruz de la Jarza haciendo formación, una lutería light, una lutería sencillita,
y me preguntaba un profesor que le daba mucha que yo le daba mucha importancia a la inteligencia emocional y a la inteligencia social en el aula, y que era lo primero que tenía que hacer. Y para él aplicarlo. Y yo le decía que, curiosamente, parece que aprendemos o nos sensibilizamos sobre el tema de la inteligencia emocional para aplicarlo al aula, que está muy bien la perspectiva, pero lo primero que hay que hacer es aplicarlo a uno mismo. Sí, sí, sí. Porque si a nivel emocional nosotros no estamos estables, si a nivel emocional los egos siguen pululando por nuestra vida anchas Castilla, quiero decir, moviéndose como quieren y apareciendo en donde menos es necesario, y si todavía nuestra vida emocional no se transmite a una vida social coherente, limpia, una vida social laboral, que en el mundo de la educación es tan importante, o sea, si en una empresa que ahora que está tan de moda la corporación, ¿no? Que lo vemos en tantas empresas multinacionales españolas que se nos están vendiendo una publicidad de corporación, de familia, de no sé qué. Si eso en una empresa donde tienes que poner, y quiero hacer mucho respeto hacia eso, pero le tienes que poner simplemente una pieza en un lugar determinado, ¿no? Y que siempre es la misma. Si eso es importante en ese tipo de empresas, imagínate en el mundo de la educación, donde la lavadora que está fabricando está viva. Sí, sí, sí. Porque al final me cuesta entender que de esas fábricas en las que nosotros estamos, el coche que estamos fabricando siempre tiene la culpa de salir mal. Sí. Hombre, algo tendrán que ver los que estamos construyendo el coche. Evidentemente, lo bueno que tiene esa fábrica es que el coche está vivo, que el coche tiene decisiones propias, pero también estamos alrededor un montón de gente que vamos a la nuestra y que no siempre estamos colaborando para que ese coche funcione en condiciones. Y lo que estamos pensando, el cual es mi sistema educativo, el chaval o la chavala se quiere adaptar a mi sistema educativo y además con mi sistema educativo me da igual el que tengas tu compañero docente. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues para mí una de las cosas más importantes en esos claustros cambia cuando a nivel emocional y a nivel social realmente asumimos en propia persona como docentes que los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. Sí, sin duda, nada. La verdad que haces unas reflexiones que nos dejan a todos los docentes, porque bueno, un poco que hayamos tenido la experiencia de trabajar, nos damos cuenta de que, bueno, de que tienes toda la razón y que ese enfoque de inteligencia emocional es muy importante. El año pasado estuviste por aquí haciendo un curso de 3 días y la verdad que me acuerdo perfectamente las caras de los compañeros, ¿no? Cuando empezaste a plantear estos temas, además, sobre todo con el juego, porque lo haces fantásticamente. Y bueno, la verdad es que a veces, bueno, para mí fue excepcional el curso. Aprovecho para que, ya que nos has introducido el tema de la inteligencia emocional en el aula, nos cuentes cuáles para ti los niveles de aprendizaje que tienen que estar, por decir, ¿qué es lo que tiene que haber antes en el aula para que haya aprendizaje? ¿O cuáles son las partes en las que para ti es más importante? Porque normalmente todo el mundo pone la parte del contenido delante, ¿no? Para que los niños aprendan, pero parece ser, bueno, yo como ya estuve en tu formación, pues ya sé que hay que trabajar otros aspectos antes para que haya un aprendizaje real. Es muy sencillo, además te voy a comentar con una metáfora, con un ejemplo que sé que te gusta mucho. Este fin de semana también, hablando del emprendimiento en las aulas, sabes que yo no sé trabajar en el aula si no hay emprendimiento. Quiero decir, yo no sé trabajar en el aula si el alumno no trabaja en el aula. Yo la parte de aprendizaje sentado 6 horas en una silla no creo en ello. No sirve para nada. Y además, mira, te voy a dar una primicia. Es la primera vez que voy a decir esta forma de educación. Yo a esto de 6 horas en el aula recibiendo información lo llamo el aprendizaje estalagmítico o estalactítico, me da igual. Sé que lo sé en estas dos palabras, pero creo que definen perfectamente lo que es estar sentado y que el conocimiento te caiga a ver si, por ese discurrir por la piel, algo cala en los poros. No creo en el aprendizaje estalactítico ni en el aprendizaje estalagmítico. Necesito que el crío, necesito que la chavala se esté moviendo en el aula, se esté compartiendo. Entonces, claro, cuando eso lo planteo ante profesorado, dicen, pero esto es un caos, esto no sé qué. Evidentemente, para llegar a tener un aula en el que el emprendimiento, el trabajo colaborativo, el trabajo por proyectos funciona perfectamente, tiene que haber una colocación emocional y tiene que haber una colocación social. Evidentemente, tengo que primero crear un ambiente donde eso se entienda y no parezca que es alta Castilla y cada uno puede hacer lo que quiera. No, mira, vamos a estar trabajando las 6 horas, pero vamos a estar trabajando con una serie de condicionantes que yo ya voy planteando en el trabajo previo.
respondiendo a tu pregunta, evidentemente, si lo emocional no está, no va a poder estar el resto. Quiero decir, si el alumno o la alumna no está estable emocionalmente, es imposible que el conocimiento le llegue. Es imposible que participe. O sea, ya es difícil. Si emocionalmente hay un apagón, eso además lo dice muy bien Francisco Mora, don Francisco, por cierto, que si hay un apagón emocional, ahí lo tenemos. Sí, señor. Sí, señor. Pues si se produce un apagón emocional, nunca vas a tener nada de la otra persona. Lo único que vas a estar consiguiendo es ese aprendizaje que a ver si de gota a gota, cayéndole con los siglos, termina nutriendo algo su intelecto. Lo que pasa es que no tenemos siglos para educar a los chavales. Con lo cual, para mí lo primero, una estabilidad emocional. ¿Cómo? Desde la asignatura que estás trabajando, en mi caso, siempre en música. Yo hablaré de contenidos musicales, pero los resultados de esos contenidos musicales son los que menos me interesan. Lo que me interesa es que ese trabajo musical por donde lo estoy llevando consiga una estabilidad emocional. Entonces es como hacen los velociraptores en Jurassic Park. Yo te pongo un señuelo y con ese señuelo consigo atraparte la atención y consigo llevarte a otro lado, ¿no? Entonces, para mí, primero, educación emocional, porque lo que necesito es que esté estable emocionalmente. Esa estabilidad va a permitir una cosa fundamental en el aula: confianza. ¿Confianza en quién? Confianza en el resto de asistentes, en el resto de compañeros, porque si no hay confianza, nunca voy a poder expresar algo que no sé. Y a mí lo que más me interesa saber es lo que no saben para seguir ahondando. Confianza en los compañeros para que nada de lo que ocurra en el aula no sea educativo y que no haya ese trabajo de desapego emocional entre ellos y algunas veces incluso, como bien sabemos, de ataque feroz. Sí, sí, sí. Y otra confianza importante, confianza en mí como docente. Estoy aquí para ayudarte. Estoy aquí para darte lo mejor de mí. Y estoy aquí para ofrecerte todo lo que sé. Y si no te ofrezco más, en mi caso, y porque no sé más, te juro que lo que tendré que hacer es estudiar más. Claro, Entonces, estabilidad emocional que permite una estabilidad social y una confianza tanto en el grupo como en la persona que lidera el grupo. Y a partir de ahí, viene lo cognitivo. Y lo cognitivo viene por sí solo. Pasamos de un aprendizaje salafmítico a un aprendizaje como daño colateral. Un aprendizaje en el que hagas lo que hagas, vas a aprender. Porque estás abierto a ello. Porque emocionalmente no estás cerrado. Porque socialmente cualquier cosa que ocurra del aula te permite seguir aprendiendo. No solo lo que dice el profesor. Y en ese trabajo en equipo y ese trabajo de emprendimiento escolar, haciendo, aprendo. Bueno, pues nada, lo has dejado muy claro. La verdad que me ha encantado este fragmento y yo que ya te sigo desde tiempo, tienes toda la razón porque lo he vivido en mi aula. Es decir, yo me he dado cuenta de que por mi forma de dar clase tenía alumnos que venían tensos al aula emocionalmente, no estaban bien y cuando me di cuenta, que fue además gracias a tu curso, por supuesto, y lo cambié, lo hablé con ella, lo primero que hice fue pedirle perdón y cambié esa forma de ser y la familia, la madre y yo que estábamos en el aula, porque a mí me gusta mucho que los alumnos, padres, las familias vengan al aula, porque es la mejor forma de yo hacer pedagogía con los padres y explicarles cómo funciona todo. eh, Notamos un cambio muy importante. Mucha más relajación y cosas que al principio no funcionaban era por bloqueos, por supuesto, producidos por el ambiente, porque emocionalmente, entonces para mí fue un aprendizaje muy interesante y bueno, yo me di cuenta a las claras de que estaba metiendo la pata bastante. Mm. Hay un ejercicio muy sencillo que puede ayudar a muchas de las personas que nos estén viendo a analizarse sin la necesidad de un profesional. Eso que te voy a contar, quizás tú todavía no lo has sentido en propia piel porque, si mal no recuerdo, no has sido padre aún. No, Pero hay una situación muy curiosa en la que, estando en un parque, ves cómo se relacionan las familias, los padres y las madres con sus pequeñuelos, ¿no? Y la situación parque, barro, mancharme y regañina de la familia es muy típica, ¿no? Tú desde fuera, que a lo mejor estás con los tuyos, o estás leyendo en el parque, o estás paseando, o estás esperando a alguien, o digo parque como puede ser centro comercial, o puede ser en cualquier espacio público, perdón, ves la situación y dices, qué lástima, que soy simple, se mancha. ¿Y qué? Pues a la lavadora y punto, no pasa nada. Pero en cambio la familia en ese momento, no porque la familia sea mala, sino porque por una serie de cuestiones emocionales que se van acumulando, en ese momento pues a lo mejor
tiene una conducta que no, bajo tu punto de vista, no debería corresponder, ¿no? Curiosamente, yo me he visto en esa misma situación haciendo lo mismo. Quiero decir, al revés, siendo el que regañaba a mis hijos en el parque porque se estaba manchando. Recuerdo en concreto un momento que mi hijo se metió en una fiesta de la espuma que yo, vamos, entré en cólera absolutamente injustificadamente. Ahora me arrepiento y le he pedido, como tú decías, disculpas un montón de veces a mi hijo por ello. ¿Dónde quiero ir con eso con el aula? Todos pensamos en el aula lo estamos haciendo bien. Porque todos en el aula reaccionamos como llevamos reaccionando todavía. Una forma muy sencilla, intenta salirte del aula y escucharte desde fuera. Eso es muy fácil decirlo, pero complicado hacerlo. Una forma muy sencilla es, si tienes permiso de imagen, graba tu clase con imagen y si no, graba solo el audio. Cuando haya pasado una semana, escúchate el audio y escucha tu tono de voz. Sí, sí, sí. Y escucha tus intenciones vocales. Y escucha en cuántos, o sea, anota en esa sesión de 1 hora, de 45 minutos, de 30 minutos, cuántas veces has sido coercitivo. ¿Qué quiere decir ser coercitivo? Que nos das opción al alumno a que haya réplica. Si lo que tiene que ser así o así. No hay forma de cambiar. Tiene que ser lo que yo que estoy diciendo. Eso, visto desde fuera y con un tiempo en el que no recuerdas exactamente cómo fue la clase, lo mismo nos da pie de cómo somos en el aula a nivel emocional. Muy buena, muy buen ejercicio que voy a intentar probar, aunque eso me lleve al susto. No, y recuerda que lo estarás haciendo sabiendo que te están grabando. Ya. Lo sé. Es lo mismo que cuando estás en una situación de parque, como yo te digo, en el que sabes que no te están grabando. O sea, el David que aparecerá en esa grabación ya será un David condicionado, pero que no viene mal para ver incluso en ese David condicionado, va a ser imposible que mantengas la atención durante 60 minutos. Y en algún momento aparecerá el David real. Sí, exacto. Va a ser duro, pero bueno, voy a intentarlo porque me parece que sin duda es el mejor camino, es decir, el autoconocimiento, el verse desde fuera es uno de los mejores caminos, sin duda también el más duro para poder ser mejor profesor y hacer las cosas lo mejor posible, que a mí me parece que dar clases es muy difícil, ¿eh? Pero Hay una cosa que me encantaría que se instaurara en nuestro país y es la clase A2. Quiero decir, la posibilidad de tener un compañero, un docente, en el que se juegue y en el que se trabaje de una forma totalmente cooperativa, ¿no? Quizás a lo mejor en las clases individuales de las que nosotros conocemos es un poco exagerado porque si ya es complicada la gestión económica de un centro como el tuyo por el tema de la individualidad, sí. pues A2 sería duplicar el costo de esos centros. Sí. Pero pensando en clases grupales, que vosotros las tenéis, o en primaria, secundaria, infantil, en lo que es la educación generalista, sería algo muy bueno, si no durante todo el año, durante etapas en las que pudiéramos hacer autoevaluación. Algo que además a los docentes nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho. Parece que no podemos, o sea, todo el mundo está siendo evaluado dentro de nuestro centro, pero nosotros no podemos ser evaluados. ¿Por qué? No, es algo que no entiendo. Evidentemente, yo no tengo la fórmula mágica para hacer una evaluación exacta, pero al menos con ese procedimiento de dualidad me permitiría tener un feedback con mi compañero y no tener que agradarme porque le dijo, ostras, ¿cómo te has pasado en esa situación? ¿Cómo se notaba que ahí te encontrases incómodo por la pregunta que te hizo el alumno y ha aparecido una parte de tu amígdala que no era necesaria porque realmente era un ataque? No era un ataque, el niño simplemente preguntaba y dudó, pero esa duda no era ante ti, sino ante lo que estaba ocurriendo. Pero en ese momento el ego aparece y entonces salta y que tengas un compañero que puede permitir redescubrirte en el aula. Sí, sin duda, sin duda. Yo lo consideraría muy interesante. Por supuesto que si alguna vez llegas por Gijón, estás invitado a una de mis clases, porque a mí me gustaría tener ese feedback. Soy una persona que de siempre me ha gustado que otros me digan la opinión y que sé muy bien cuáles son mis límites y todo lo que me queda por aprender, con lo cual que me parecería muy interesante, muy interesante. Y también lo considero que es duro, ¿no? Que alguien que sabes que va a poner el foco en otros aspectos mucho más importantes que lo técnico, o que, ¿entiendes? O que incluso lo que se está haciendo a nivel musical, sino a nivel educativo, a nivel de cómo estás aplicando tu inteligencia emocional, cómo estás respondiendo, pues me parece algo una idea muy, muy interesante. Así que nada, fantástico.
Siguiente pregunta, un poco relacionado con ese trabajo que tú estás implementando en muchos sitios sobre las inteligencias múltiples y su aplicación a la educación musical. Me gustaría que, de una forma un poco resumida, nos ayudaras a que la gente que ha escuchado un poquito esto de las inteligencias múltiples de Gardner, pues le apetezca un poco curiosear más sobre ello. Ok, voy a empezar con dos premisas previas que nos van a ayudar un poco a colocarlo todavía mucho mejor. La primera premisa hace referencia también a la inteligencia emocional y inteligencia social. Quiero decir, el ser humano es emocional 100%. El discente, el alumno, la alumna, son emocionales 100%. Y el docente es emocional 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que quieras o no, las emociones van a estar ahí en todos los segundos de tu vida, tanto laboral como en casa e incluso cuando duermes. A lo que voy es que la diferencia de hacer un trabajo educativo basado en la inteligencia emocional de forma consciente o de forma inconsciente es muy importante, pero siempre va a ser emocional, porque no hay forma de separar al ser humano de la grabación. No existe ninguna palabra ni ningún pensamiento que no tenga una carga emocional. Entonces, mi planteamiento es, pasémoslo al plano de lo consciente para saber por qué estamos conduciendo por esa carretera. No conduzcamos una carretera y de repente giremos a la derecha simplemente porque o es la energía recibida de transformaciones o es porque se me antoja, porque a lo mejor no es lo que necesita el alumnado. Con las inteligencias múltiples, y me engancho ya con tu segunda pregunta, o sea, con la pregunta que estamos ahora, ocurre lo mismo. Hay mucha gente que me dice, ya Antonio, pero no existe una certificación científica todavía de que eso sea verdad. Es cierto, no existe ninguna certificación científica de que las inteligencias múltiples están ahí. También no existe ninguna que lo rebata. Ya. No hay ni sí ni no. Tan solo una serie de personas que están trabajando en una línea y que sí que es cierto que lo que ocurre en el cerebro es que hay zonas que están especializadas y que si esa zona tiene un traumatismo o tiene una deformación congénita, no funciona y tú pierdes cosas de lo que otros humanos tienen. No sé si hay que llamarlas inteligencias, hay que llamarles utilidades, hay que llamarles herramientas de supervivencia, me da igual. Lo que sé es que esos espacios neuronales están ahí y funcionan para lo que funcionan. Y al igual que te decía con el tema de la inteligencia emocional, no podemos vivir sin usarlo. Si no usáramos la inteligencia emocional, no seríamos humanos. De hecho, los perfiles de grandes psicópatas es porque pierden parte de esa humanidad. Pierden la capacidad de ponerse en el lugar de otro, la empatía, pierden muchas emociones. Eso empieza a separarnos de lo que es el ser humano y lo convierte en un psicópata, ¿no? En el caso de las inteligencias múltiples ocurre lo mismo. Solo podemos dar clase, solo podemos aprender a través de nuestro cerebro. Y nuestro cerebro está organizado en esos compartimentos, en esas inteligencias múltiples. Lo único que hago es ser consciente de que eso está ahí y ponerlo en marcha para que no me salga parte de la herencia recibida en la educación o no me salga aquello que yo creo que puede ser, sino que lo que yo proponga en clase es un proceso deductivo, como el alambique del alquimista, que la frase que sale es lo mejor posible que creo en ese momento después de haber elegido y de haber utilizado todas las posibles opciones. Además, el tema de las inteligencias múltiples, y eso le va a encantar a María José Acevedo, mi compañera en Dopamina T, si lo escucha, es que la educación es un acto de comunicación. Sí, sin duda. Existe un emisor, un mensaje y un receptor. Así de fácil. Y si cualquiera de esos tres elementos no funciona, no hay educación. Ni estalactítica siquiera. Ni esa existe porque no hay entendimiento. ¿Qué me dicen las inteligencias múltiples con esto? Que yo puedo tener un maravilloso mensaje de convertirte en el mejor tuba que puedes ser tú. Y vas a disfrutar con ello, que vas a alucinar. Que a vez que subas al escenario, la vida te va a cambiar. Ese es mi mensaje y está muy claro. Ahora, yo como emisor
y según la teoría de las inteligencias múltiples, puedo emitir desde 8 canales. ¿Desde cuál voy a emitir habitualmente? Pues desde el que yo me siento fuerte. Al igual que soy, en mi caso, diestro de mano, lo habitual es que mi manejo de la mano derecha sea constante. Como percusionista, sí que me obligo a utilizar la izquierda, los dientes, las llaves, saludar, quiero decir, hay muchas cosas que de forma consciente intento para equilibrar mis manos. Ahora las inteligencias, cuando yo me pongo delante de un aula, o yo tengo 2.600 personas a las que les tengo que contar algo, o cuando tengo 2 a las que les tengo que contar algo, o cuando tengo a 1, siempre empiezo a emitir desde mi inteligencia más subida, porque puede ser la inteligencia lingüística, puede ser la inteligencia matemática, la isoespacial, cada uno la suya. Y el alumno, ¿desde cuál recibe? Desde la suya también, aquella en la que se sienta más cómodo, aquella en la que la naturaleza le ha dotado de forma diferente, al igual que nos dota de un tipo de ojos, de un tipo de altura, de un tipo de piel, de un tipo de pelo, en base a unas cuestiones de suma de ADNs de las X y las Y de nuestros progenitores y todo ese tipo de cosas. Con lo cual, eso me implica que tengo 8 tipos de emisiones y 8 tipos de recepciones de un maravilloso mensaje. ¿Podemos dejar que eso sea casual? No. Y que encontremos, o sea, que cuando yo emito y escucho, no gire a ver si encuentro al otro alumno, o sea, a ver si encuentro a quien le está recibiendo al otro lado. Ya. Entonces, para mí, me produce un cambio metodológico en el aula brutal, porque entiendo que el ser humano, el alumno que tengo delante, es mucho más que lo que estoy viendo. Es, bueno, la verdad que como siempre que charlamos sobre estos temas es que siempre termino yendo al mismo sitio. Es que todo esto que cuentas, que me parece tan interesante, me hago la pregunta, ¿por qué no se me habló nunca de esto en mi formación? Y mira que yo tengo formación universitaria, formación de conservatorio, y nunca se nos habló de este tipo de cosas que me parecen tan reales y tan de que las necesitamos como herramientas para poder dar clase mejor, sobre todo los primeros nosotros, para ser felices haciendo lo que hacemos, ¿no? Porque si tú tienes unas herramientas que funcionan, automáticamente vas a disfrutar de tu trabajo. Y me parece que, y cada vez lo veo más, y ya no me callo, lo dejo por escrito y lo digo públicamente, que el sistema de educación musical que tenemos no está poniendo el foco en la realidad de las cosas. Por lo menos es lo que yo veo, porque es que realmente todas estas cosas que tienes tanta razón y los que después de formarnos y cuando somos un poco curiosos, lees y empiezas a aplicar cosas, empiezas a ver por qué no lo hago así y de repente ves que funciona y además ves que otras personas que no lo aplican, los alumnos, vienen totalmente desesperados y bueno, y dolidos, ¿no? Porque no se les porque los canales son de comunicación son tan diferentes. Entonces, bueno, pues la verdad que me hago esa pregunta y además, insisto también en algo que acabas de decir, que lo de la comunicación me parece algo tan teníamos que ser expertos en comunicar, pero no solo hacia nuestros alumnos, sino hacia afuera también, ¿no? Yo lo he vivido en esta pequeña afán que tengo por difundir la tuba, que cuanto más he mejorado mi forma de comunicarme y ver cuál era el mejor camino y sabiendo a quién me estaba dirigiendo, bueno, pues los resultados han sido muy positivos. Y realmente somos comunicadores, pero pensamos que el comunicador es el de grandes masas, el de los medios de comunicación, el periodista, pero no somos comunicadores, pero muy enfocados, ¿no? Muy como un láser, va a ese punto, a ese alumno o a esa... Entonces, bueno, la verdad que me parece que todo lo que cuentas es súper interesante. Me encantaría tenerte cerca para exprimirte más aún y aplicarlo todo al aula, de verdad, porque creo que es que estamos a años luz de lo que planteas. En muchos hay gente, me refiero, otros que no, otros que están muy interesados en este tema. Dices, Hay gente que está trabajando muy bien en las aulas, ya hay gente que está muy preocupada y hay gente que está cambiando muchas cosas. Y lo hice porque conozco muchas comunidades educativas y mucho profesorado, afortunadamente, a lo largo de todo el estado, de arriba abajo, y gente que está trabajando muy bien. Pero una anécdota muy pequeña, precisamente de gente de lo contrario, de gente que creo que no lo estaba haciendo tan bien. Haciendo un curso de formación en una provincia española, exactamente, un profesor de conservatorio me dijo, tengo un alumno
que le he dicho en 16 ocasiones que ponga la vírgula, que escriba una vírgula para poder respirar. Todavía no lo ha escrito. ¿Qué tengo que hacer con él? Evidentemente este profesor no se había dado cuenta de que no existía acto comunicativo con ese alumno. Él pensaba que la parte lingüística era fundamental y por lo que sea, en la relación entre ese docente y ese discente, lo lingüístico no funciona. Deberías haberlo sabido a la segunda. Claro. Pero no hace falta repetir 16 veces con vírgula y que haya una 17ª vez de decirle cariño con vírgula. Plantéatelo en la segunda por qué no está poniendo la vírgula. Porque a lo mejor no es un problema ni lingüístico ni cognitivo. Es un problema de otro tipo. Sí. Ya, ¿ves? Por ahí fue donde iba, ¿no? Y sobre todo que, aunque antes haya comentado que en la formación en los conservatorios no se imparte esto, pero es que tampoco se imparte, bueno, tú eres el de las pocas personas que estás realizando ese trabajo, ¿no? Pero se imparte muy poco, a lo largo de los años como docentes, en nuestra formación como profesores, que tengamos que hacer ese trabajo, ¿no? Sobre todo que nos den esa formación para poder llegar antes, no esperar, como este ejemplo, ¿no? Que en la segunda nos demos cuenta de qué es lo que está fallando. Entonces, bueno, es decir, está claro que hay muchos sistemas que no funcionan y que el sistema educativo en general, a nivel de docencia, deja que el docente pues, se busque la vida, cuando realmente tendría que ponerlo todo mucho más sencillo. Agradecido estoy de que tú estés haciendo ese trabajo tan minucioso y que por supuesto que cada vez te muevas más y cada vez te veo que estás en un lado o en otro y me parece fantástico y muy necesario. Y aprovecho este espacio para recomendar los cursos y las formaciones a profesorado de Antonio Domingo porque vais a flipar, chavales. Esa es mi opinión. No sé si a flipar, Es que, pero quietos en la silla no van a estar. no, ya te digo yo, porque me acuerdo de un par de ejercicios en los que aquí nos flipamos todos y decimos, madre de Dios, ¿esto cómo puede ser? Bueno, muy interesante. Pues ahora ha crecido, ahora hay más cosas todavía. Seguro, Hay juegos de manos. seguro. Bueno, háblanos un poquito de ese proyecto que has comentado antes de Dopamina T, que estás desarrollando, que es un podcast sobre educación musical que estás desarrollando con la periodista María José Acevedo y que, bueno, me parece una de las apuestas y uno de los programas más interesantes enfocados a la educación musical y muchas más cosas, por supuesto, de los últimos tiempos que recomiendo a todos ver y suscribirse y que voy a poner, por supuesto, el enlace en el blog, pero que nos cuentes pues cómo surgió y qué pretende conseguir Dopamina T. Bueno, Dopamina T surge después de años de estar trabajando y conociendo a María José Acevedo, a esta periodista manchega que he tenido la suerte de toparme con ella en el camino. Ya tenía una sección, ya tenía un programa de verano hace unos cuantos años y me hizo una pequeña entrevistita de 5 minutos. Aquello le dejó la posibilidad de seguir estirando, ¿no? Como el metal, intentar hacer alambre. Después pasó a un espacio de fin de semana completo de sábado y domingo, donde me hizo una entrevista en profundidad de unos 45 minutos y ahí ya nos enamoramos laboralmente. Vimos que había una sinergia que daba juego, con lo cual a la temporada siguiente me propuso hacer una colaboración directamente. Estuvimos durante 2 años en Radio Castilla-La Mancha haciendo una sección dentro de su programa se llamaba El Pasacalles, era un programa semanal por las tardes, de 4 a 7, y los martes, de 6 a 7, apareció Musicarte, que era un programa que pretendía divulgar la educación musical y la importancia del aprendizaje musical a la gente que estaba escuchando en ese momento la radio autonómica de Castilla-La Mancha. Ese periodo fueron 2 años, tuvimos luego otros 2 años en Dique Seco, y eso fue por un lado, y yo fui por otro, y un día nos encontramos y dijimos, si nos lo pasamos tan bien juntos delante de un micro, Claro, claro. y no tenemos una radio que le apetezca coger ese producto, ¿por qué no nos la inventamos nosotros? Y bueno, no hace falta que nos la inventemos, para eso está la plataforma de audio y para eso está iBooks. Y nada, buscamos un lugar donde grabar, un técnico de sonido y buscamos un nombre, Dopamina T con tilde en la I. Y empezó una continuidad de aquel Musicarte con un nuevo postulado,
nuevo paradigma comunicativo en el que queríamos contar buenas prácticas educativas, tanto de musicales, que son las que más me atañen a mí, pero luego a cualquier nivel. Y bueno, pues tenemos la suerte de que tenemos muchos amigos y mucha gente que conocemos y otros que directamente nos llegamos a la piscina, mandamos un correo o nos vamos a una conferencia como a Jordi Jausé y le pillamos después de la conferencia, señor Jordi, mira, somos Dopamina D y lo que ha cantado usted hoy necesitamos que lo cuente en 45 minutos en uno de nuestros podcasts. Y ahí surge esa locura, esa maravillosa locura que lo único que nos ha dado ha sido alegrías. Sí, sí. La verdad que os tengo que dar la enhorabuena, bueno, y muy agradecido porque yo he tenido la oportunidad de participar y para mí fue un lujo y bueno, es que si escuchas todos los programas que hay una serie de ejemplos que es que, bueno, yo creo que la comunidad educativa en general, hay muchísimos profesores de música, tanto de conservatorios como de primaria y secundaria, os estamos muy agradecidos por la cantidad de ejemplos de cosas interesantísimas y de gente que está haciendo las cosas súper bien y que son un ejemplo para todos nosotros y eso yo creo que está ayudando a cambiar conciencias y no sé si decir, tiene mucho valor, muchísimo valor. Entonces, nada, muchísimas gracias a vosotros por el trabajo. Intentaremos apoyaros todo lo que podamos y adelante. Se agradece porque además en ese caso es absolutamente altruista, quiero decir, es vuestro tiempo, la RAYE pues hay que tener pues eso, una afiliación y una serie de pagos, evidentemente, Sí. pero que lo hacemos encantados porque disfrutamos mucho juntos, disfrutamos mucho delante del micro y sobre todo disfrutamos viendo que hay muy buenas praxis hechas, hay gente que está trabajando muy bien, que está haciendo cosas de tal maravillosas, pero que nadie pone el foco en ellas. No, ¿No? exacto. Porque todos sabemos que un telediario de noticias malas vende más que un telediario de noticias buenas. Y aunque de vez en cuando nos venden alguna noticia buena, precisamente en noticias buenas de educación hay que buscar mucho en el periódico y hay que buscar mucho en la cartelera televisiva o la parrilla televisiva para encontrar algo que realmente merezca la pena. Y de ahí surgió, como somos nosotros, nos lo hacemos nosotros y no tenemos que dar explicación a nadie, hacemos la entrevista con el tiempo que necesitamos, con todo aquello que quiera contar y sin ningún tipo de cortapisas. No hay ningún... Además, están hechas en directo, no hay cortes, es total de arriba abajo, tal como es, transparente y simplemente con las ganas de decir, esa persona merece la pena conocer su trabajo. Sí, sí, sin duda. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, vamos acercándonos al final y estoy intentando que últimamente, pues que la gente, los que nos ven, pues se lleven algo aparte de todo lo que estás contando, pero algo que sea más palpable. Entonces, me gustaría que nos recomendaras 3 o 4 libros que a ti te parecen especialmente de relevancia para alguien que quiera profundizar en todos estos aspectos que hemos hablado. ¿Vos? Qué difícil, qué difícil, qué difícil. Bueno, vamos a ver, sin duda, el que has enseñado, neuroeducación, no hay exactamente, no hay una receta, quiero decir, es un libro muy para abrir boca, pero en mi caso, como muchas de esas bocas ya las tenía abiertas, es como para decir, vale, no voy mal, no voy mal, no voy mal. Entonces, neuroeducación del señor Francisco Mora, del maestro Mora, totalmente recomendable. Con un subtítulo que me encanta, solo se puede aprender aquello que se ama. Curiosamente, el sistema límbico, el sistema de las emociones, está en el cerebro de los mamíferos. Se supone que nuestro cerebro tiene como 3 capas. Una primera capa evolutiva heredada de los reptiles, donde están todas las funciones que nosotros no controlamos, respiración, temperatura, digestión, ritmo cardíaco. Una segunda capa, que es el cerebro que se unió después en la evolución, que sería el cerebro de los mamíferos, donde aparecen las emociones, donde aparece todo el sistema límbico, y donde, curiosamente, gracias a esa aparición del sistema límbico, se puede aprender y se puede memorizar. Entonces, yendo al comienzo de la entrevista y la importancia de las emociones y la inteligencia emocional, qué curioso que la amígdala y el hipocampo, la gestión de las emociones, uno de los grandes gestores de las emociones, que es la amígdala, y el hipocampo, que es donde está la memoria a corto plazo, estén anexos en el cerebro. Cuando digo anexos es que están pegados, porque ya sabes que en el cerebro no hay muchos huecos, está todo así como muy concentrado, ¿no? Pues sí, curioso que ambos elementos estén juntos, ¿no?
entiendo cuando el maestro Mora dice que solo se puede aprender a ti, que se llama. Después, Jauset. Jovi Jauset, cualquiera de sus libros, tanto Cerebro y Música, una pareja saludable, como La música distrae, que también me parece muy interesante. Jovi Jauset es uno de esos músicos españoles que ha hecho un trabajo maravilloso desde un lado la ciencia, como neurocientífico, y por otro lado, siendo música, habiendo sido profesor de conservatorio, está uniendo esas dos líneas. Y luego hay dos autores que cualquiera de sus libros me parecen muy buenos. Uno es Paul Ekman, es uno de los grandes padres de la inteligencia emocional. Y esto tiene, creo que son 6-7 libros desde el mundo de las emociones, el por qué mienten los niños. Tiene varios traducidos al castellano y es totalmente recomendable. Paul Ekman. Y por otro lado, una psicóloga que ya desapareció desgraciadamente y que es poco conocida, pero que para mí, a nivel de psicología y a nivel de entender al otro, al nivel de proceso empático, de entender qué está ocurriendo con mi alumno, me ayudó mucho lo primero a colocar a mí mismo, que es... muy bien. Ahí va. El drama del niño dotado de... Un segundito. Sí, tranqui. Mira, mira. Ah, vale. Alice Miller. Cógelo, que no hay problema. Pues por el nombre. Ya la vida de Alice Miller. Este libro es impactante. Hace un análisis de cómo era de niño Hitler, cómo era de niño Buster Keaton, cómo era de niño Picasso y por qué hicieron lo que hicieron después. Es espectacular, Alice Miller. El drama del niño es, en ese caso, por tu propio bien, brutal también, de Alice Miller. El saber proscrito, quiere decir, cualquiera de las publicaciones de Alice Miller también es muy, muy, muy interesante. Con lo cual, me quedo con esos 4. Muy bien. Jauset, Mora, los castellanos, los españoles, Paul Ekman y Alice Miller. Muy bien, fantástico. Muchísimas gracias por esta recomendación porque me parece de oro. De oro, de oro, de oro. Pues nada. La llave perdida es impresionante. Yo cuando la leí no me lo podía creer que hubiera, o sea, que ya desde pequeños haya gente que pueda prever, si eso no se limpia de alguna forma, que puedan ocurrir ciertas cosas y que ese cerebro ya esté procesando lo que va a vivir más tarde en 20 y tantos años. Muy bien. Pues nada, vamos finalizando. Última pregunta que realizo a todos los entrevistados. ¿Cómo ves el futuro laboral del músico a día de hoy? A día de hoy, A día de hoy. hombre, para mí espectacular, pero porque yo siempre tengo ojos de futuro. Ya. O sea, para mí, la educación musical es una de las grandes asignaturas del siglo XXI. O sea, cuando hablan de esas nuevas profesiones, la música va a ser una de esas profesiones que se va a abrir, porque está claro que eso no va a parar. Cada nueva publicación científica nos dice que vamos por el camino correcto. Cada nueva publicación, cada nuevo estudio que se hace, nos dice que la música es más importante. Con lo cual, yo aconsejaría a todo el mundo que estudiara formación musical, porque vamos a ser eje fundamental. De hecho, ya sabes que mi lema es la música como asignatura troncal, porque vamos a ser los grandes aglutinadores de los centros educativos. Pero porque además la ciencia nos está dando la razón. Todas esas autopistas que la música genera, que la práctica musical, muy importante esto, que la práctica musical, no el conocimiento cognitivo de la música y teórico, eso es una cuestión lingüística y no tiene nada que ver por lo que estoy diciendo. Todas esas autopistas neuronales que la práctica musical producen, no son autopistas para la asignatura musical, son autopistas que se generan en el cerebro y que se utilizan en todas las demás materias y en toda la vida. Y que hay diferencias, ya se está demostrando, de cerebros de niños que han practicado música a la hora de prevenir enfermedades degenerativas neuronales con niños que no lo hicieron y que ahora son adultos y que son más propensos a ese tipo de enfermedades. Con eso no quiere decir que practicar música evite el Alzheimer, pero sí que se están descubriendo cada vez más estudios que una práctica potente musical, una buena práctica musical durante un lapso de tiempo en la infancia, en la pubertad, o incluso alargándolo en el tiempo, permite una fortaleza a la hora de echar fuera o permitir que el proceso sea mucho más lento y esas enfermedades que ahora tanto miedo nos dan y que los hacen desaparecer,
por completo como personas y quedar simplemente en un amasijo de tendones, músculos y células. Entonces, para mí, la música no es que tenga futuro, es que es el futuro. Ajá. Muy bien, porque la verdad que yo soy un poco más pesimista de este aspecto, por lo menos en cómo veo, sobre todo cómo viene la formación y hacia dónde se enfoca a los chavales, pero la verdad que De eso es pasado. Y en el pasado no me entretengo. Yo lo que me entretengo aquí y lo que me quiero entretener es que mis energías no es en pensar en que está muy mala educación. La educación en nuestro país está mal, está fatal. Está fatal porque tenemos la peor ley educativa a nivel musical de la historia, la peor. Ni las leyes del siglo XIX eran peores que esta. Por lo menos daba la opción de que pudieras hacerlo. Tenemos la peor ley. Tenemos bajo mi punto de vista, una muy mala formación o una muy poca vista de formación a nivel pedagógico e incluso en las universidades a la hora de hacer formación para profesores de primaria que vayan a trabajar, o de infantil, que vayan a trabajar música en los colegios. Es vergonzosa la formación que tienes. Con la formación la llevas tú de antes, sí, o no te la dan y dice, pero señores, ¿qué carrera es esta en la que no tengo formación para dar una asignatura? Después, las formas de acceder a las plazas no me parecen incorrectas para nada, ni en primaria ni en secundaria. O sea, podemos hablar de muchas cosas. En los conservatorios el trabajo, la didáctica no existe. Sales con una plaza para trabajar en orquestas, que luego no es real y terminas dando clase en escuelas de música y conservatorio sin ningún tipo de formación. Quiero decir, podríamos hablar de muchas cosas, al igual que a la hora de las oposiciones y lo que implica estar en plazas con interinos, subinterinos, y que el equipo directivo nunca tenga un equipo donde poder trabajar con gente de verdad. Cosas que, por ejemplo, en otros países se han resuelto. ¿Que hay mucho que trabajar? Buf, mucho. Pero eso, por otro lado, es maravilloso. Así, tenemos trabajo para poder hacer. sin duda, ahora Y que el futuro es sin duda mejor. Claro, estamos tan mal. ya, ¿Cómo no va a ser mejor el futuro? muy bien, es fantástico, me encantó me ha encantado esta resolución que has hecho, fantástico. Has dado caña a todo el mundo, me has dicho, fantástico el futuro, y tienes toda la razón, porque estamos tan mal, es verdad, pero sí que desde la formación, eso sí que es algo que me he dado cuenta de que formación continua y que no esperar a que te den las cosas hechas, sino coger y decir, venga. Y formación, no para tener exenios. No. Exacto. Formación, porque es imprescindible para mantenerte vivo en el aula. Formación, porque sin esa formación, sin estos libros, sin este material, sin todas esas cosas, nos estancamos. Pues sacamos. Y el agua estancada se corrompe. Qué miedo. Pues nada, lo has dicho muy bien, dejamos esta frase final, el agua estancada se corrompe y ponemos fin a esta entrevista que me la he pasado, no te puedes imaginarlo bien y bueno, para mí ha sido un lujo tenerte aquí y yo creo que esta entrevista va a gustar muchísimo porque bueno, has ido dando las pinceladas adecuadas en el momento justo y muchísimas gracias por tu tiempo y ha sido un placer tenerte aquí, Antonio. Gracias a ti, maestro, que nos sigamos viendo muchas más veces, aunque sea online. Muy bien, un saludo muy fuerte.